Bueno, vamos a regresar al tema de, pues, de este día y de los próximos, que es el caso de Luz Raquel Padilla, esta mujer que fue, pues, agredida y posteriormente murió a causa de las quemaduras. Ella fue agredida y quemada por un vecino, historia que le hemos platicado en la primera parte del programa. Pero vamos con Inés Mesta. Ella es investigadora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, con quien ya hemos platicado, feminista y especialista en estos temas de género. ¿Cómo estás, Inés? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Inés. Pues, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Este caso que nos indigna a todos, desde luego por la forma en la que se da y la que sea, ¿no? Pero finalmente, Luz Raquel ya había denunciado, había hecho público, entendemos por lo que han dicho las autoridades, tenía una orden de protección y aún así el desenlace fue, pues lamentablemente que ella fue asesinada, ¿no? Agredida y de esta forma. Así es, mira, nos encontramos una vez más ante un caso más de una mujer que es asesinada, pues ahora sí que por una persona conocida de ella, es asesinada de forma violenta. Luz Raquel Padilla era una mujer de 35 años, era una activista del colectivo Yo Cuido México, activista en tema de cuidados, madre de un hijo de 11 años con autismo, que como muchas otras mujeres en México, se dedicaba al cuidado de alguien, en este caso pues de un menor de edad, su hijo con discapacidad. Eh, Luz Raquel denuncia haber sido agredida con cloro industrial el mes de mayo por uno de sus vecinos, un vecino que además abierta y públicamente le rayaba en el edificio que compartía pues, junto con otros vecinos amenazas de muerte muy, muy fuertes, muy contundentes, ante las cuales ella, siendo ella una activista, una persona pues con conocimiento de derechos, de procesos, fue a denunciar a la comisaría de Zapopan que había sido primero atacada con cloro industrial por este vecino, que es ahorita el presunto responsable de su asesinato, y que recibía amenazas de muerte, mismas que ella misma publicó en su Twitter, pues con mensajes muy contundentes, muy violentos, muy fuertes, en las que incluso amenazaba con que, ¿no? Cosa que muy desafortunadamente, como sucede en muchos otros casos, este sujeto cumple con su amenaza, y pues estamos ahora ante un caso de feminicidio, que cumple pues con todos los criterios y que desafortunadamente pudo haber sido prevenido en muchos momentos previos, no solo a mano de las autoridades, sino también de la propia comunidad, quien pues desafortunadamente comparte el espacio con ella, observan estas cuestiones y por una razón o por la otra deciden dejar pasar estas agresiones y pues un poco actúan pasivamente ante una situación de violencia abierta y pública por parte de uno de los vecinos hacia otra persona que vivía en el edificio. Sí, fíjate que esa parte, digo, es que ese es el tema, ¿no? O sea, ella ya lo había denunciado, lo había publicado en su cuenta, las amenazas estaban escritas a la luz, a los ojos de todos, o sea, no era algo oculto, una situación que viviera tal vez detrás de su puerta, ¿no? Alguna violencia familiar o de pareja, es decir, era un vecino y a decir de la, pues sí, de la comunidad, como bien mencionas, ahí donde ella vivía, pues ellos conocían de la situación cuando le rociaron cloro, que le decoloraron su ropa y le lastimaron un seno, pues ella lo dio a conocer, es decir, pues todos sabían de esto, las autoridades más. Estas órdenes de protección, Inés, cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor es la primera vez que escuchan el término, pues es estas garantías de seguridad, ¿no? Si se puede decir así, que se le da a mujeres que denuncian, ¿no? Que son víctimas de violencia. Pero ¿qué sucede? Porque pues entonces no funcionan o en este caso habrá que investigar qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo deben de operar estas órdenes de restricción? Sí, las órdenes de protección, las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia, digo, el cómo las dan y quién las dan varía en cada estado de la República, pero generalmente lo que sucede es que los propios centros de justicia, o en el caso de Jalisco me parece que Sindicatura también tiene la facultad, en el caso de Guadalajara y de Zapopan, ellas al ver una situación de riesgo emiten una orden de protección que en teoría operaría para tener una especie de vigilancia más cercana y poder activar ciertos protocolos de seguridad en caso de que una persona se sienta en situación de riesgo, en el caso de las mujeres de violencia de género. Sin embargo, muchas de las
de lo que ha resultado de las órdenes de protección es que las emiten o sea, no se hace un análisis de riesgo puntual y se emiten a diestra y siniestra, lo que también pues trae como consecuencia que no existe capacidad de las propias policías para poder atender los llamados de la cantidad de gente que tiene órdenes de protección. En el caso de Jalisco casi hay una orden de protección por cada denuncia presentada, entonces pues un poco el propósito para el que son pues se acaba pues anulando al no ser posible que con las capacidades que hay se pueda atender el llamado de las mujeres que en teoría tienen una garantía de protección. Ahora, ya que estamos hablando de órdenes de protección, también quiere decir que ya pasaron un montón de cosas previamente que se pudieron haber hecho para evitar, porque también estamos hablando de que ya que está una denunciando, quiere decir que ya hay un contexto de violencia muy claro por el que una decide ir con las autoridades, pero hay muchos pasos previos en este continuo de violencia que a mí lo que me preocupa es que me da la impresión de que ya hay una especie de renuncia tácita de las autoridades en el país a apostarle a la prevención. Nos veo como como comunidad ya muy acostumbrados al feminicidio como parte de nuestra vida cotidiana y ya parece que cualquier cosa que no sea feminicidio no amerita la atención de las autoridades y la prevención, no nada más para evitar que sea feminicidio, sino una prevención muchos pasos atrás para evitar que la violencia se da. Ya que estamos dialogando con autoridades, ya que estamos haciendo uso de los mecanismos disponibles, ya vamos un poco tarde, ya vamos muy tarde a un montón de cuestiones que se pudieron haber hecho a nivel transformación cultural, a nivel comunidad, a nivel un rechazo contundente de parte de las personas que trabajan en el servicio público, pero también de la sociedad, de la violencia, de que no admitimos la violencia como una forma de vida en nuestras comunidades. Sí creo que volteamos a ver a las autoridades y decimos, es que las autoridades están fallando a su deber, que tienen un deber constitucional en términos del artículo primero que les obliga a respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas, que no se está cumpliendo. Sin embargo, las autoridades no son estos entes abstractos que vienen de un país lejano, sino son personas que vienen de nuestra cultura, de nuestras comunidades y que están actuando en muchos sentidos como actuamos nosotras también dentro de la sociedad, con una especie de pasividad ante la violencia desbordada y viendo el problema como una cosa que está lejana y como una cosa que en tanto no me toque a mí en mi círculo personal, pues ahora sí que no es mi problema. Y así, sí, con esta tolerancia ante la violencia más extrema, vamos en 479 feminicidios en lo que va del año, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo, pues con base en lo que las fiscalías de las 32 entidades reportan. Entonces, estamos ante una emergencia, pero como una especie de sociedad anestesiada, en donde todas las violencias previas, pues se desestiman, ¿no? Como parte de la vida, y el feminicidio es lo que atrapa nuestra atención, pero ya que no hay nada que hacer, ¿no? Ya que lo único que queda es pues el tema de acceso a la justicia, el tema de cómo paga esta persona con cárcel, pero hay muchas cosas que se pueden hacer antes para evitar llegar a este punto. Claro, totalmente. Sí, esto que mencionas, ¿no? Como esta apatía, indiferencia, omisión, y desde luego también que yo creo que incluso malamente, ¿no? Normalizamos o dejamos de sorprendernos por la violencia, pues, en nuestro entorno. Inés Mesta, muchísimas gracias como siempre, y bueno, pues estamos al contacto. Muchas gracias a ti, un gusto, gracias por la invitación. Gracias, es Inés Mesta, investigadora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO.